Paletas. El color del instante. Claude Monet, 1840-1926. Una extensión de agua, plantas acuáticas. Sobre las orillas, manojos de juncos e iris. En el plano posterior, un sauce llorón, otros árboles. Una pasarela en arco de círculo pintada de verde. (1883), en el Valle del Sena, cerca de Vernon, Claude Monet descubre el pueblo de Giverny. Allí alquila la casa del lagar. A los 43 años, el pintor tiene ya una obra importante detrás de sí. En 1889, Monet expone con el escultor Auguste Rodin. En esa época, vende muy bien sus telas y conoce la holgura. En 1890 compra la casa de Giverny. Vive allí con Alice Rochdet, a quien desposará más tarde. Monet permanecerá en Giverny durante 43 años, hasta su muerte en 1926. En su jardín, el pintor construye invernaderos y talleres. Inventa conjuntos florales originales que le sirven después de motivos pictóricos. En 1893, Monet hace comenzar los trabajos en la parte sur del jardín, situada entre la línea del ferrocarril, hoy en día reemplazada por una ruta, y el Ru, un brazo del Epte. Cava allí un pequeño estanque regulado por esclusas y construye una pasarela de madera, verosilmente inspirada por las estampas japonesas. Entre 1896 y 1916, Monet compra otras parcelas de terreno. Habiendo obtenido autorización para desviar el curso del Ru, agranda el estanque. El Ru cruza ahora la propiedad, contorneando el jardín de agua en el que los senderos favorecen la variedad de los puntos de vista. Sauces, alisos, rododendros, rosales, bambúes componen en la primavera ricas gamas de verdes. En el estanque son cultivados el nenúfar blanco o ninfea alba, el nenúfar amarillo y diversos híbridos multicolores, lanzados entonces por los horticultores. Son plantas acuáticas vivaces, enraizadas en el fondo y con grandes hojas flotantes. Monet hará cubrir de glicinas el puente abovedado, tal vez también una reminiscencia de las estampas japonesas que coleccionaba. Las estampas que llegan a Europa hacia 1860 fascinan a los impresionistas por sus novedades formales. Buen número de esas estampas son publicadas bajo forma de series. El pintor Hokusai, muerto en 1849, y del cual Monet poseía varias obras, consagra al monte Fuji una centena de imágenes, según una multitud de puntos de vista. A fines del siglo XVIII, en Roma, un francés, Henri-Pierre de Valenciennes, pinta varias veces el mismo paisaje. Solo varían la iluminación o las condiciones atmosféricas.
Desde 1840, uno de los primeros fotógrafos, William Fox Talbot, elige como motivo un almiar de paja, a fin de mostrar las variaciones de la luz solar. En el mismo cuadro de la estación Saint-Lazare, 18 años antes de la invención del cine, Monet muestra en dos imágenes la llegada de un tren a la estación. En la serie de los barcos, pintada en 1887, el sujeto está descentrado, o bien no está mostrado más que en parte. El espectador reconstituye el conjunto. Monet comienza a pintar almiares a fines del verano de 1890. Partiendo de esta forma geométrica constante, juega con la evolución temporal de las texturas, tierra, hierba, paja, nieve y sobre todo, con el desplazamiento del cuadro. Las alineaciones de álamos que el pintor observa el año siguiente al borde del Epte son pretexto de numerosas variaciones, gamas de color, reflejos en el agua, oposición entre las curvas de las riberas y la verticalidad de los árboles, geometrización del espacio. En la serie de los brazos del Sena, cerca de Giverny, Monet elige un cuadro constante y muestra la evolución de los colores y los contornos, ligada a las diferentes iluminaciones del día o de la estación. Hará lo mismo en Londres o en Venecia en los primeros años del siglo. Con la serie Catedral de Rouen, pintada en 1892 y 1893, Monet intenta captar cada metamorfosis de la luz. Instalado sucesivamente en 3 ventanas de casas que están frente al monumento, el pintor trabaja en varias telas a la vez, pasa de una a la otra, vuelve allí día tras día y trabaja todavía largo tiempo una vez vuelto a su atelier. Me torno de una tal lentitud trabajando que me desespera. Pero más lo hago, más veo que es necesario trabajar mucho para lograr expresar lo que busco. La instantaneidad, sobre todo, la misma luz expandida por todas partes. Y lo que más me disgusta son las cosas fáciles, venidas de golpe. A partir de 1890, Monet tomó la costumbre de emplear la palabra serie. Es bajo este título que expone, de ahora en adelante, la mayor parte de su producción. El tema del puente japonés es abordado por primera vez en 1895, 2 años después de la construcción de la pasarela. Las primeras telas muestran el pequeño estanque del primer plano, el puente detrás, vistos según un eje este-oeste. En 1899, nueva serie de cuadros. Esta vez el puente es visto desde la salida del estanque. El formato es aproximadamente un cuadrado de 90 centímetros de lado, con ligeras fluctuaciones según las telas. El cuadro se ha apretado, cortando las 2 extremidades del puente. 4 pares de balaustradas, entre 7, son aparentes. No hay diferencias notables en la perspectiva de estas balaustradas. El pintor se ha mantenido, pues, siempre en el mismo lugar. 2 fotografías tomadas en esa época en el eje del estanque muestran una, la especie de taller al aire libre que Monet se había armado, y la otra, la vista exacta que tenía el pintor desde este lugar. Sobre la orilla del estanque se puede ubicar hoy en día la posición precisa que él ocupaba. En 1900, Monet rehace una nueva serie. El cuadro se desplaza hacia la izquierda. Juncos e iris son más importantes. La pasarela ya no está cortada simétricamente. Varias telas muestran el sendero al borde del agua y una modificación en el cielo. Todos estos cuadros de 1899 y 1900 están titulados Estanques de Ninfeas y a veces con un subtítulo, Armonía Verde o Armonía Rosa. En 1905, después de la ampliación del estanque, Monet ejecuta una pequeña serie de 3 estanques de ninfeas. El puente es visto desde más lejos, desde el otro extremo del estanque. Una de las telas entra en un decorado de teatro para Sacha Guitry. Se ignora a qué colecciones pertenecen hoy en día esas 3 telas.
Monet no vuelve al puente más que en 1918, con formatos rectangulares de 1 metro por 2. Entretanto, la pasarela ha sido cubierta de bóvedas de glicinas. La orientación es la misma que la de la serie de 1899. Ha brotado un sauce en el primer plano a la derecha. En fin, entre 1919 y 1924, Monet trata de nuevo el puente en un formato próximo al cuadrado. Los tintes son violentos, con frecuencia transportados. Las telas están tituladas El puente japonés. De los 47 estanques de ninfeas o puentes japoneses censados para el catálogo de Daniel Wildenstein, 24 están actualmente en museos públicos, 31 en colecciones privadas y 2 han desaparecido totalmente, tal como esta tela fotografiada en septiembre de 1900 en el taller de Monet. A diferencia de los pintores de las generaciones precedentes, los impresionistas refuerzan la claridad de sus cuadros y la armonía tonal luminosa con el empleo de fondos muy claros. Una sola capa de enduido les permite conservar la estructura graneada de la tela, sobre la cual la pincelada se fija sólidamente. En las pinturas en tubo de la época, el aceite de clavel ha reemplazado con frecuencia el aceite de lino, al que se le reprochaba el amarillarse. El clavel da una textura más cremosa y guarda la traza del pincel. Como seca más lentamente, es fácil de trabajar al fresco o de retocar. Pero este aceite indispensable es a veces una molestia para los pintores. Un sol parece más oscuro cuando está mojado. Las moléculas de agua permiten a la luz penetrar más profundamente en las capas de la materia. La luz reflejada hacia el ojo está así más saturada en color. Un pigmento está más oscuro y más saturado en color cuando está embebido en aceite. A fin de obtener tonos mates y claros, próximos al pastel, Degas o Monet eliminan una parte del aceite, dejando descansar sus colores sobre hojas de papel secante. Ellos los diluyen después con esencia de trementina, que se evapora rápidamente. Por las mismas razones, las telas una vez pintadas no son barnizadas. En cuanto a los colores que empleo, ¿es tan interesante? Yo no lo creo, ya que se lo puede hacer más luminoso y mejor con otra paleta. El gran punto está en saber servirse de los colores, cuya elección no es en suma más que asunto de hábito. Resumiendo, uso blanco de plata, amarillo de cadmio, vermellón, garanza oscura, azul cobalto, verde esmeralda, y eso es todo. La serie de los estanques de ninfeas pone en escena 4 elementos de decoración: el puente, los follajes, el agua y los nenúfares. En la pintura de Monet los puentes abundan. En la Belle Époque, el puente es a menudo símbolo de la industria conquistadora. Desde siempre ha estado unido al lazo social, a la comunicación. El puente es lo que une a lugares y hombres, lo que hace pasar de un país a otro, de una vida a la otra. El puente de Giverny, que en el jardín no tiene más que una función decorativa, se torna en las telas en el tema principal. Separa el cuadro en 2 zonas. Opone sus texturas duras, manufacturadas, a las texturas más suaves que el resto de la decoración. Flores y plantas ofrecen al pintor formas muy organizadas, ya que están desarrolladas a partir de esquemas de crecimiento riguroso, y al mismo tiempo aleatorias, ya que están sometidas a los caprichos del viento y a los juegos de la luz. Sus masas brutas y movientes evocan la fluidez de la materia, la perpetua metamorfosis de las formas, el deslizarse del tiempo. El agua es también materia amorfa. Ella es a veces puro espejo, reflejando las masas movientes de los follajes o la de las nubes, otra materia maleable y móvil. El reflejo redobla la imagen, la repite embrollándola y transmite las formas netas en manchas de colores.
Es también uno de los temas principales de Monet. Entre el mundo aéreo y móvil de los follajes y el mundo denso de las aguas dormidas, tres plantas aseguran la unión: los juncos, los iris y los nenúfares. Los tres arraigan en la tierra, pero no brotan más que en un medio acuático. Las tres son plantas de orígenes mitológicos. El nenúfar recibe su nombre del antiguo egipcio, nanufar, las bellas. La flor que se abre a la mañana y se cierra a la noche simbolizaba el nacimiento del mundo a partir de lo húmedo. En la época moderna, la palabra nenúfar tiene una resonancia considerada como más bien lúgubre. En la poesía romántica, en Théophile Gautier o Victor Hugo, él está asociado a la muerte. Mallarmé lo restituye a la plena luz. Por razones no dilucidadas, Monet abandona el nombre de la flor y lo sustituye por el más científico de un subgrupo de nenúfares, la ninfea. A causa del pintor, el uso de este nombre domina hoy en día. Las ninfeas o ninfas eran divinidades de las aguas claras, fuentes y fontanas. Una de ellas se ahogó por amor a Hércules y volvió bajo la forma de una flor flotando sobre las aguas. Iris y ninfeas son muy frecuentes en el arte decorativo de la época. Monet hace de ellas un uso distinto. Según que ella esté seca o mojada, la hoja de ninfea, reflejando el cielo, es sucesivamente verde, azul, gris, plata. Es de todos los elementos de la decoración, aquel cuyos colores y texturas conoce más metamorfosis. A pesar de ser evidente el abandonar las reglas de la representación clásica, los estanques de ninfeas son muy estructurados. Simetría, equilibrio de las masas y hasta la perspectiva son en ellos bastante marcados. De cerca, las formas parecen muy revueltas, los colores muy vivos. A una cierta distancia las formas se recomponen, los colores se organizan en una armonía dominante. Una fotografía moderna del mismo sitio, ligeramente embrollada, da una imagen muy próxima. Esos fenómenos ópticos están ligados al uso muy particular que hace Monet de numerosas clases de pinceladas independientes. En la armonía verde, bajo algunos toques de colores vivos, se adivinan otros de color más claro. Monet constituyó primero una preparación general con pinceladas claras, destinadas a crear una textura espesa. A esta textura, una vez seca, él aplicó pinceladas de color para el modelaje de las formas o bien para la ubicación de las luces. Las ramas inclinadas del sauce, largas pinceladas verticales verdes, amarillas o azules, entre las que se ven los toques claros de la textura inicial, espesos y estriados. Los follajes de los otros árboles son hechos con pinceladas más aplastadas, breñosas. Entre estas dos zonas, los matices de azul sirven para sugerir la profundidad oscura de las frondas. La parte acuática opone los toques horizontales de las ninfeas y los verticales de los reflejos del agua libre. Las flores son evocadas por pequeños toques aplastados a puntas de pincel. Los toques horizontales o verticales, grandes en el primer plano, van disminuyendo hacia el fondo de la extensión de agua, creando una ilusión de alejamiento. El reflejo del puente, que no muestra más que su parte inferior, por lo tanto a la sombra, está tratado con una fuerte densidad de toques violáceos. En la armonía rosa, Monet hace también uso de pinceladas mixtas. Dos colores son tomados juntos sobre la paleta y extendidos así. La mezcla de dos pigmentos atenúa su claridad. Por el contrario, su yuxtaposición permite conservar su estallido y su mezcla óptica crea un efecto luminoso diferente. La mezcla vermellón y blanco permite a Monet dar forma a varias ninfeas de un solo golpe de pincel. A la izquierda, el manojo de juncos es dado primero por una textura apretada de trazos rojos, amarillo oscuro y verde oscuro, sobre la que aparecen acentos luminosos. Estos han sido obtenidos ya sea por la punta de un pincel rápido y muy cargado con un único color claro, a veces con dos, o sea por el corte de un pequeño cuchillo de paleta. En la parte central y en la placa de ninfeas del primer plano,
el pintor deja aparecer la preparación beige claro de la tela, que aumenta la claridad de esas zonas y refuerza los contrastes. Sobre este fondo, él coloca un gran número de toques en seco. Arrastra su pincel sobre la tela y deja agotarse a un pigmento bastante seco. El frotamiento del pincel forma, al contacto de los hilos de la trama, estrías verticales en punteado. En fin, el espesor de la pasta en ciertas zonas crea relieves que, interceptando las luces laterales y cortando sombras delgadas, agrega efectos luminosos a los que pertenecen propiamente a la imagen. Cuando salen para pintar, ensayen el olvidar qué objetos tienen delante de ustedes. Un árbol, una casa, un campo, lo que sea. Piensen solamente esto. He aquí un pequeño cuadrado azul, rosa, un óvalo verde, una raya amarilla y píntenlos exactamente como se les parecen. La serie de los puentes japoneses da una impresión de espontaneidad, de extrema rapidez e incluso de descuido, de improvisación. Efecto lógico, ya que estas imágenes pretenden hacer un instante luminoso fugitivo. Pero esta aparente rapidez no es más que un artificio, uno de los principales componentes del estilo de Monet. En un cuadrado de 10 centímetros de lado, en la parte central de la armonía rosa, se pueden contar 23 matices diferentes, repartidos en 180 toques de superficie. Reportando el conjunto de la tela, eso representa un total de alrededor de 15.000 toques superficiales. La preparación de las texturas, la elección y la gran variedad de los tintes, su armonización progresiva, la necesidad de dejar secar largo tiempo las capas para evitar la mezcla de los pigmentos frescos, todo prueba que Monet no ha podido pintar sus telas sino lentamente, por etapas y según estrategias muy pensadas. Como lo había hecho 6 años antes con la Catedral de Rouen, el pintor, en efecto, ha elaborado juntas las 12 telas de la serie de 1899. Trabajo en estas telas todo el día. Me las pasan una después de la otra. En el aire encuentro un color que he descubierto ayer y esbozado sobre una de las telas. Inmediatamente me es dado el cuadro y trato de fijarlo definitivamente lo más rápidamente posible. Pero en general desaparece casi enseguida para dejar lugar a otro color ya registrado algunos días antes sobre otra tela que enseguida me ponen delante. Y así se continúa durante todo el día. Los cuadros fueron después trabajados en el atelier que Monet se había hecho armar al oeste de su casa. En la serie rectangular de 1919, la pincelada es más larga, las formas más borrosas, el fondo claro está muy presente en los bordes. La composición es tratada en una armonía de verdes y amarillos donde los toques rojos producen un vivo contraste. En la última serie de puentes, Monet vuelve al formato cercano al cuadrado. Pero esta vez, la disolución de las formas es completa. Las pinceladas son mucho más largas, danzantes, aparentemente desordenadas. Algunas telas son casi monocromas. Esta metamorfosis fue atribuida a la catarata que afecta a Monet a partir de 1908. En 1910, la visión del pintor está muy degradada. Él se esfuerza por leer las etiquetas de los tubos y ubica sus colores sobre su paleta según sus costumbres. Pero percibe mal los contornos. Los azules han desaparecido, filtrados por la opacidad marrón-amarillo del cristalino. En octubre de 1922, es operado del ojo derecho. Él no juzga el resultado muy satisfactorio. El uso de anteojos le permite progresar. Ve repentinamente los tonos que ya no percibía desde hacía tiempo, en particular los azules y los violetas. Por fin encontró un par de vidrios coloreados que le restituyeron una parte de los colores. En 1925 y 1926 se declara más satisfecho de su vista. En ese momento puede contemplar las producciones de los años precedentes y juzgarlas. Si destruye tal vez varias de sus telas, elige sin embargo conservar una veintena de puentes, igual que telas pertenecientes a otra serie, el Sauce Llorón, el Sendero de los Rosales,
La casa vista desde el jardín. Que mis catedrales, mis Londres y otras telas sean hechas según la naturaleza o no, eso no le interesa a nadie y no tiene ninguna importancia. Conozco tantos pintores que pintan según la naturaleza y hacen cosas horribles. En 1895, Vasily Kandinsky ve un almiar de Monet en Moscú. Repentinamente, por primera vez en mi vida, me di cuenta de que miraba una verdadera pintura, dice. Algunos años más tarde, Piet Mondrian, fascinado por los almiares, los álames, los catedrales de Monet, se consagra a estos mismos temas y deriva poco a poco hacia los motivos geométricos. En cuanto al principio de las series lanzadas por Monet, se reencontrará también en otros pintores, en algunas fotografías y hasta en escultores. Sepan que estoy absorbido por el trabajo. Esos paisajes de agua y de reflejos se han vuelto una obsesión. Está más allá de mis fuerzas de anciano y deseo, no obstante, llegar a entregar lo que siento. He destruido obras. Recomienzo ahora y espero que de tantos esfuerzos salga algo. En paralelo con los puentes, la ninfea está en el centro de varias series de vistas que se hunden en el estanque. El pintor no juega más que con los reflejos, las nubes, la transparencia o la opacidad, los colores. La ninfea es, en fin, el tema de los grandes paneles que Monet pinta a partir de 1914 en un nuevo taller. El día siguiente del armisticio de 1918, decide ofrecer esos paneles al Estado. En 1921, su amigo Georges Clemenceau, que acaba de retirarse de la vida política, propone a Monet instalarlos en el invernadero de las Tullerías. Después de diversos proyectos de instalación, se construyen dos salas de forma oval. Ellas son inauguradas en mayo de 1927, 5 meses después de la muerte del pintor. La pintura lisa con contornos bien delimitados daba al espectador la imagen de un mundo homogéneo, cerrado y terminado. El mundo impresionista no está compuesto solamente de objetos sólidos. Él tiene la imagen del nuevo espíritu científico. Se disgregan corpúsculos, se baña en un campo de ondas, es infinito, desborda de su cuadro. La luz impone una nueva lógica, disuelve las formas, transforma los colores de las cosas, los de sus sombras. De allí la predilección de Monet por las manchas, los reflejos y las mezclas de colores arbitrarios que ellas provocan. Los contrastes brutales, los espacios o los volúmenes informales, humos, nieblas, nubes, nieve, hielo, follajes. El tema es pura sensación luminosa, nace del color. Es la pincelada átomo quien lo dibuja, lo esculpe, lo recompone. La pincelada clara de la urraca oponía las luces cálidas o frías de la nieve. El toque desbordante de las amapolas restituía el resplandor traslúcido de los pétalos arrugados, condensados de un tranquilo paseo de verano. La pincelada danzante de los reflejos de impresión del sol naciente mostraba el estallido acuático de la luz. La pincelada trenzada de los almiares esculpía el oro rojizo de las pajas apretadas. La pasta seca, espesa, de las catedrales engendraba piedra y mortero. Con los puentes japoneses, después con los grandes paneles del invernadero, la ninfea se vuelve la metamorfosis misma,
Hoja y flor, tierra y agua, materia y reflejo, sombra y claridad, color frío y color cálido. La pintura no expone más que la danza del pincel, la vibración de la luz.